Atención a la última hora porque Jaime Peñafiel ha revelado, coincidiendo con sus 60 cumpleaños, la relación de la infanta Cristina con un político, además de criticar toda la controversia que ha habido por este cumpleaños de Cristina y las terribles ausencias, vetos, prohibiciones de personas de la Casa Real, incidiendo precisamente estas críticas contra Leticia y Felipe. Antes de eso, una aclaración. He identificado a una youtuber que, como no se dice lo que ella quiere que se diga sobre Leticia, nos puede criticar. La libertad de expresión existe y yo a eso no me opongo. No tiene que estar todo el mundo de acuerdo con lo que uno pueda decir o uno pueda informar en este tipo de vídeos. Ahí no hay ningún problema. Pero si ya estás incitando a que se denuncien los canales, pues quiero decirle a esta youtuber que ya se ha informado a YouTube con capturas sobre este comportamiento que está teniendo esta persona. Yo no lo entiendo. Puede ser todo lo fan que quieras de Leticia. Yo creo que aquí tengo a gente que le gusta a Leticia, a gente que no le gusta y que sigue estos vídeos de Casa Real. Pero lo que no voy a hacer es, porque simplemente no estoy de acuerdo con las informaciones que se dan, iniciar una campaña de odio promoviendo que se denuncien los canales, el mío y el de cualquiera. En este caso, como me ha tocado a mí, pues ya se han tomado las medidas pertinentes y las medidas que van a venir. Vale, vamos con la información. Perdonad un poco este rollo. Géminis, de la familia real, Cristina. Empieza Jaime Peñafiel su artículo en un diario digital diciendo que ella cumple 60 y Jaime Peñafiel 93. 33 son los años de diferencia que separan al periodista de la infanta Cristina. Y como dice que es una edad redonda, ha aprovechado para sacar datos, si no inéditos, al menos no muy conocidos, sobre la infanta Cristina, más allá de su relación con Iñaki Urdangarín. Y es que, por ejemplo, a ver, me voy a ir exactamente, su relación con un político. Dice: hubo primeras veces positivas en la vida de la infanta, como ser la primera mujer de la familia real en ser la abanderada en los Juegos Olímpicos de Seúl en el 88, la primera en obtener un título universitario en la Complutense, una de las facultades más reivindicativas de la universidad madrileña, en la que fue, atención, compañera de pupitre de un político de Podemos, sí, y además bastante popular aquí en España, Juan Carlos Monedero. Eran compañeros en la Facultad de Políticas. Dice Peñafiel que resulta curioso que la hija del rey Juan Carlos y el alumno Monedero, que en aquellos momentos ya reivindicaba la República, pues eso, compartió profesores, exámenes orales en los que alguna vez tuvo que echar una mano. La infanta tuvo que pagar un peaje por haber elegido una carrera universitaria compleja en el ámbito de las manifestaciones y desagravios sociales, teniendo que oír más de una vez gritos de abajo y muerte a la monarquía. Nunca hubo animosidad hacia ella, se licenció en el 89 y al año siguiente realizaría un máster en Relaciones Internacionales en Nueva York y a partir del 91 un periodo de prácticas en la sede de la UNESCO en París. Bueno, yo desconocía este dato, creo que no es inédito, porque lo he buscado y efectivamente hay información al respecto. Lo que no habla es un poco de qué tipo de relación había, si realmente pues eso, se conocían. Yo me he quedado un poco, no sabía que tenían más o menos la misma edad. Y bueno, también habla del cumpleaños. Dice: difícil es entender la actitud de Felipe hacia su hermana, olvidando que fue ella e Iñaki quienes colaboraron más que nadie para que su boda, adquiriendo el anillo de compromiso de Leticia en Barcelona, pues eso, se hizo con fondos de la Fundación NOS.
bueno, es verdad, tenían una buena relación siempre, Felipe y Cristina. Ahora parece que se han reconciliado, que yo no sé por qué ha omitido Peñafiel esto, que todos recordamos esa foto en la que aparecían juntos en el coche yendo a una boda, evidenciando que ahora había habido un acercamiento. Pero de nuevo vuelve a poner el foco sobre Leticia. Dice, Cristina también se vio obligada a separarse de Iñaki Urdangarín a causa de la relación extraconyugal de este con Ainhoa Armentia. Esta pública infidelidad la obligó a firmar por primera vez un comunicado conjunto para dar a conocer la interrupción de su relación matrimonial. Y para colmo de sus desgracias familiares, Pablo Urdangarín declara a la prensa la posibilidad de conocer a Ainhoa, a la nueva novia de su padre, si surge la oportunidad. A ver, ¿y los hijos qué van a hacer? O sea, ¿van a escupir al padre? Yo esto tampoco lo entiendo por parte de Jaime Peñafiel. A ver, si el matrimonio estaba roto, pues lo lógico es que tanto Cristina como Iñaki puedan iniciar nuevas relaciones. Dice, y es la primera vez que la infanta acepta un empleo en una empresa privada, la Caixa, como directora de área internacional. Y bueno, aquí ya empiezan un poquito los zarpazos. Dice que la infanta Cristina volverá a Zarzuela y volverá a ser miembro de la Casa Real cuando lo haga Juan Carlos. Pues está difícil la cosa, ¿eh? Dice, la infanta Cristina también ha sido la primera mujer de la familia real en huir de Madrid para fijar su residencia en Barcelona. Creo que ahí es donde estaba el trabajo de Iñaki Urdangarín cuando jugaba al balonmano y de ella en la Caixa. Dice, concretamente en el barrio de Pedralbes, para trabajar, casarse y tener a sus 4 hijos. Pero de un tiempo a esta parte también se ha alejado de España para fijar su residencia en Ginebra y no volver más a vivir en España hasta que su padre, Juan Carlos, al que siente tan unida, pueda regresar. Imposible, mientras su incalificable hijo, Felipe, que no solo se siente satisfecho por haber echado a su padre del país y de Zarzuela, ha tomado la decisión de negarle la entrada en España contra la Constitución. Y a Zarzuela, aunque pudiera, no lo haría jamás a causa de Leticia y el mutuo rechazo que ha ido creciendo con el paso del tiempo. Dice, Juan Carlos tampoco desea volver a Zarzuela por el mismo motivo que su hija, Leticia. Bueno, entra ya en el asunto del horóscopo para definir la personalidad de Cristina, pero como decimos, ha aprovechado un poco la ocasión de este cumpleaños para meter zarpazos por doquier. Tenemos más. Sabéis que Jaime Peñafiel tiene esta columna que es los rumores, en los que no da nombres, pero nosotros sí los vamos a poner. Dice, su deseo era asistir al cumpleaños de su muy amadísima hija, Juan Carlos, pero no lo han permitido, violando el artículo de la Constitución que dice que todo español tiene derecho a entrar y salir libremente de España y que no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Y se hace una pregunta, y señala de nuevo a Felipe y a Leticia. ¿Tanto le odiáis como para exteriorizar este sentimiento de repulsa, antipatía, aversión, enemistad o repulsión, impidiéndole asistir al 60 cumpleaños de su hija? ¡Qué miserables sois! Muy fuerte. Peñafiel llama miserables a Felipe y a Leticia. Y también tiene para Bárbara Rey. Dice, confiesa en sus desvergonzadas memorias que se veían una vez a la semana. Dice, ¿sería por aquello de que un polvo a la semana es cosa sana? Estas memorias están preocupándole a él y haciendo mucho daño a la que todavía es su esposa. En las memorias de Bárbara, creo que ya lo ha dicho ella, no hay mención a la reina Sofía. Yo no vengo aquí de defensor de Bárbara, pero también las cosas como son. Bueno, y aquí dice una cosa que no sé si se refiere a Leticia y a Leonor o a Leticia y a Sofía, infanta Sofía. Y mete a un periodista, que no voy a decir el nombre, periodista conocido de radio, no es Carlos Herrera. Dice, considera a la famosa hija y a la no menos famosa madre como componentes, entre otros, de la bandada o banda más friki, esperpéntica y surrealista. Muy fuerte.
muy fuerte. Uf. Pues nada, viene fuerte Jaime Peñafiel con esta crónica. Yo recuerdo, ya no sé si es un poco por... pues eso, porque Jaime Peñafiel y tal no traga a Leticia, con Felipe también ha sido muy beligerante. Pero yo recuerdo artículos firmados por Jaime Peñafiel, en este caso en contra de la infanta Cristina. No sé qué le ha hecho exactamente. Yo también tengo que decir que a pesar de todo lo del escándalo del caso Nos y a pesar un poco las cosas como son, ella se ha mantenido en un perfil bajo y sus hijos también. No sé si ha querido omitir cosas, pero me parece que hubiera habido más críticas, más que centrarlo todo en Juan Carlos, respecto a la relación de Felipe y Leticia con Cristina y sobre todo con sus hijos a lo largo de estos años, más un poco que con lo de Juan Carlos. Pero bueno, pues nada, dice, el artículo se llama Cristina, la Géminis de la familia real, y ahí pues hace una biografía un poco utilizando este tema del horóscopo. Yo os he cogido un poquito lo más fuerte que he visto. Y si queréis leer el artículo, pues eso, se llama Cristina, la Géminis de la familia real. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Uniros al canal de WhatsApp y gracias por estar ahí.